Resalcemos nuestro canto con viva emoción y del mundo a la paz ostentemos nuestro invicto glorioso pendón. Salve el pueblo que intrépido y fuerte a la guerra a morir se lanzó, cuando en bélico reto de muerte sus cadenas de esclavos rompió. Miren, señores, ¿sabe que desde la semana pasada comenzamos a hacer lo que son unas series de diferentes programas históricos con relación de orientar al pueblo dominicano con todo lo sucedido, debido a que el miércoles pasado, 20 de diciembre, se celebraba el 61 aniversario de las primeras elecciones libres luego de la caída de Trujillo en el 1962, la que ganó el profesor Juan Bosch. Y hablábamos en ese momento con don Andrés Fortunato, que está aquí con nosotros hoy, abogado, escritor político, constitucionalista, y vamos a seguir hablando nos quedamos en una parte y le vamos a seguir dando continuidad a esto. Mire, don Andrés, al público le gustó su participación, sí, déjeme sí, decirle, sí. Su participación, incluso las personas que están viendo este programa de hoy pueden buscar el miércoles pasado para que vean la primera etapa, la primera temporada, y vamos a el primer capítulo de esa primera temporada. Excelente, Joel. Y con esta segunda nos quedamos en el golpe de estado del 1963 al profesor Juan Bosch, y brevemente retomarlo ahí y nos hable un poco hasta hasta el 1963, del 1963 hasta lo que viene siendo la Guerra de Abril, para darle un contexto a la gente y que de ahí podamos nosotros entonces continuar el camino. Entraba la guerra y todo eso. Claro, excelente. claro. Interesantes. Bueno, te agradecemos mucho la oportunidad de dirigirnos al pueblo dominicano desde este gran programa de ustedes, muy dinámico, vivo. Claro, vivo. Para nosotros es una satisfacción compartir con usted y el público televidente. Gracias. ¿Y el sábado entonces? El sábado tenemos un chicharrón. ¡Ay! Eso. Tú sabes que Villamella es la ciudad de los chicharrones. Sí. Y a nosotros nos tocó, siendo director del liceo Ramón Matías Mella, celebrar junto con los profesores y los estudiantes la primera feria del chicharrón y el folclore de Villamella, el 26 de abril de 1976. Sí. Dios. El otro día. Sí. O sea, el 76 Me dijo la fecha, primera feria del reafírmeme. chicharrón. La primera. ¿En el 76 qué fecha? 26 de abril, domingo 26 O sea, de abril. poco antes de llegar los Reyes aquí por primera vez, que fue en el 76, en el gobierno de Balaguer, Por ahí. Doña Sofía y Juan Carlos de Borbón. ¿Y tú estabas ahí Ese- también? Fue un evento, que eso fue un evento. Lo que estoy diciendo es cómo equiparar, No, y la UNESCO. porque eso es referencial, mi hermano. La UNESCO terminó reconociendo el folclore de Villamella como patrimonio intangible de la humanidad Así a partir es. de esas actividades. Eso es así. Los chicharrones y los bongos. No, que tengo escuela, Sí, lo hermano. que pasa es que él quiere sacar los chicharrones de la vaina porque él no va. No, pero yo me voy solo, porque ya yo llego. Yo soy de dije, don Andrés. Don Andrés, Yo llego solo allá. don Andrés, cuénteme. 1963, golpe de estado a Juan Bosch. ¿Qué se vivía en el país en ese momento? Mira, en el momento que le dieron el golpe de estado al profesor Juan Bosch, nosotros podemos decir que de esos vientos, los lodos de hoy. Porque el crimen más grande que se le dio a la democracia dominicana fue el golpe de estado del profesor Juan Bosch. A partir de ahí se perdió la esperanza de que la dictadura de Trujillo se convirtiera entonces en la mano del profesor Juan Bosch en una democracia institucional donde la gente comenzara a pasar de una dictadura que negaba la libertad al pueblo, de una dictadura de crimen a una dictadura de indisciplina que Así estamos es. viviendo hasta el día de hoy. Hay una dictadura de indisciplina y de comportamiento desde la base de la sociedad
hasta quienes tienen que ser modelo de la sociedad, en la mayoría de los casos son funcionarios y dirigentes. La República Dominicana, cuando dieron el golpe de Estado al profesor Juan Bosch el 25 de septiembre, como hablamos en el pasado programa, vivió un momento traumático. Yo recuerdo que la gente que aspiraba a vivir en democracia se conmocionó cuando eso se produjo. Yo recuerdo que estaba durmiendo en la mañana, si mal no recuerdo, de un sábado, y me tocó un tío que era cívico y me dijo: Andrés, tumbaron al ovejo. Y yo nomás le dije: tú verás la sangre que va a correr en este país. Entonces, cuando se instala el gobierno del triunvirato posterior al golpe de Estado del profesor Juan Bosch, se comenzó a cualquierizar de nuevo la política dominicana. Retrocedimos a los niveles en que nosotros estuvimos cuando Ulises Heró sustituyó a Luperón como líder del Partido Azul y asume una dictadura el 6 de enero de 1887, hasta que este es ajusticiado el 26 de julio de 1899 allá Sería en bueno, el Cibao. don Andrés, escúchame. No para nosotros, Sí. sabemos que es el triunvirato, pero para esa audiencia posiblemente joven que no conozca o entienda qué fue el triunvirato, que usted pudiera un pequeño paréntesis y explicarle qué fue el triunvirato para que la gente... Correcto, el triunvirato lo conformaron en principio el doctor Emilio de los Santos, que había sido el presidente de la Junta Central Electoral al momento en que se produce las elecciones de Juan Bosch. Él era el presidente, un hombre prestante de mucho prestigio, repito. Estuvo también como en el triunvirato el ingeniero Tavares Espaillat, y estuvo también el doctor abogado Tapia de los Santos. Esos tres conformaron el triunvirato, que representaban distintos sectores e intereses de la vida nacional. Pero ¿qué ocurre? El grupo del 14 de junio se levantó el 28 de noviembre de 1963 en contra del golpe, y Manolo Tavares y su grupo se dirigieron a las montañas. Allí en las montañas fueron vencidos, y a Emilio de los Santos se le prometió que la vida de esos jóvenes se iba a respetar. Sin embargo, el 23 de diciembre eliminaron a todos los grupos que agarraron presos. Emilio de los Santos renuncia porque dijo que habían matado lo mejor que había en el país. Se quedó Tapia Espinal y se quedó Tavares Espaillat, pero nombraron entonces a Rick Cabral, Donald Rick Cabral, que es familia de los Vicini, y lo ponen de presidente del triunvirato, ya que el mismo Cabral, Donald Rick Cabral, había sido incluido el 19 de enero de 1962 como miembro del Consejo de Estado que sustituyó a Balaguer. Eso fue 19 de enero del año de 1962. Bueno, pues lo reinstalan de nuevo en el poder como dirigente, como presidente del triunvirato. El triunvirato cometió una serie de errores garrafales, como fue, por ejemplo, darle seguimiento a la cantina militar que se había formado en el año de 1962 para que los militares tuvieran oportunidad de enriquecerse, por lo menos los jefes, al extremo de que en ese gobierno del triunvirato la Policía Nacional, bajo la dirección de el general Belisario Peguero, ese Belisario Peguero en esa policía creó una compañía por acción para que la policía pudiera, ellos, los jefes, pudieran importar productos sin pagar impuestos para vender por debajo del precio que vendía el sector privado, que era el sector importador privado. Una competencia desleal donde afectó grandemente al comercio. Todo el mundo quería buscar dinero. ¿Pero qué importaban ellos? Ellos importaban electrodomésticos, prendas, todo lo que se importaba que la gente consumía, ellos lo importaban a través de los aviones de San Isidro y de los barcos de la Marina de Guerra.
La gente quería enriquecer. Uso en abuso del Estado. Del Estado, porque Trujillo dejó en la mente del dominicano, de los militares, que un militar en el poder tenía que enriquecerse. Y todos querían ser ricos al mismo tiempo. Es decir, se prostituyó Lo que hablábamos anoche. el nosotros. poder mantiene hoy, don al Andrés. extremo más bajo. También don Enrique Cabral cometió otro error garrafal, que fue prohibir que los jefes de Estado Mayor de cada una de las instituciones duraran más de un año. E inclusive él se sustituyó al jefe de la Fuerza Armada, él lo sustituía. O sea, se quiso llenar de demasiados poderes en ese momento y creó ciertas fricciones. En ese periodo del triunvirato, entonces, es que los militares constitucionalistas surgen. Surgen bajo la concepción de luchar por devolverle al poder lo que los militares le quitaron. Que era Juan Bosch. Que era la libertad Y el la respeto a la Constitución Constitución del del 63. Inclusive, en un libro que compiló el mayor general Héctor Chapel Díaz, de las cartas y comunicaciones que enviaba Fernández Domínguez, una de ellas hay un párrafo con relación a la ley, que se une mucho. Con relación a la ley. ¿Qué es la ley ante un pueblo? Ah, ok. Pues tú sabes que Juan Pablo Duarte había dicho que la ley es la regla a la cual deben acomodar sus actos, así los gobernantes como los gobernados. Así es. Juan Bosch dijo, comenzando su discurso en el 1963, 27 de febrero, que en una democracia no podía haber otro gobierno que no fuera el gobierno de la ley. Fernández Domínguez decía entonces que sin el respeto a la ley, sin la obediencia a la ley, la convivencia es imposible y la libertad también. ¿Qué pasaría del pueblo si los malvados hicieran lo que quisieran? Porque la ley va a controlar los distintos sectores que hay en una sociedad. En la formación social hay distintos sectores con diferentes intereses que quien los controla es el respeto a la ley. Y ahí el valor de la justicia, como hablaba el joven que se fue hace un rato, Adrián, cuando explicaba de tres factores importantes: la familia, la escuela y la justicia. sí. Realmente la justicia, inclusive bíblicamente, tiene un papel que jugar ahí, que dice en el Deuteronomio 16:19, Cuidado. dice que cuando vayas a la tierra que Jehová tu Dios te da, jueces y oficiales pondrá para que hagan justa justicia al pueblo. Justa justicia. No pueden aceptar soborno entonces los jueces, decía lo que administraban la justicia, porque el soborno ciega los ojos de los sabios y pervierte las palabras de los justos. Es decir, es una esencia en el derecho. Sí. Y nosotros, todo se perdió ahí en el triunvirato. Ese triunvirato provocó entonces que Fernández Domínguez y un grupo de oficiales académicos que entendían que las Fuerzas Armadas, de acuerdo al artículo 61 de la Constitución de entonces, estaba para preservar el territorio nacional, defender el orden público, la Constitución y las leyes. Ese era el papel de las Fuerzas Armadas. Entonces no podían deliberar, eran apolíticos, apolíticos, dice la Constitución. Entonces nosotros oíamos en la academia, ya pues yo era cadete, oíamos esos comentarios ¿De qué institución? del Ejército Nacional en la Academia Batalla de la Carrera. Entonces oíamos todo eso y se fueron creando grupos dirigidos por Fernández Domínguez. Surgió después otros, pero uno que recuerdo la fecha fue el que formó el capitán Mario Peña Taveras, que surge el 22 de marzo de 1964. Se fueron juntando los militares que estaban en contra de la corrupción, los que tuvieron a favor de un gobierno democrático, porque por ejemplo Fernández Domínguez y Camaño tuvieron el ejemplo de que los Trujillo, con todo el dinero y el poder económico que tenían, Trujillo tuvieron que salir del país despavoridos. Su tierra la dejaron, ellos no querían dejar su tierra. Ni su poder. Nada. Entonces ellos lucharon para que Bosch volviera al poder. Eso se dio desde antes de dar el golpe de Estado. Juan Bosch comenzaron a formarse con 12 oficiales que pusieron en pantalla ahí, que eran profesores en la academia también,
lo conformaron con Rafael Tomás Fernández Domínguez, y esos no actuaron el día del golpe de Estado, porque le decía en el programa pasado que Fernández Domínguez lo estuvieron buscando. Y no lo contactaron a tiempo. Le encargaron al jefe de la Guardia Presidencial, que era Julio Amado Calderón Fernández, le encargaron buscarlo, y fue a las 10 de la noche que apareció. Bueno, Esos son los oficiales. Esos son los oficiales que acompañaron al coronel Fernández Domínguez. Que es el primero que está. Sí, ahí están personas como Quiró Pérez, ahí están Salcedo, ahí están Piantini, La Chapel Díaz, Sención Silverio, o sea, ahí está el grupo de oficiales de los que se prepararon en la academia cuando la abrieron, que ganaron las mejores notas, gente muy preparada, que habían estudiado fuera del país. Una pregunta, don Andrés. Dos preguntas en una. Eso de haber estudiado fuera del país, ¿se circunscribe al Fort Benning de Georgia? No. ¿O en distintas escuelas de caballeros cadetes? Ellos fueron, por ejemplo, era casi obligado ir ahí, al a canal la de Escuela Panamá, a la Escuela de las Américas, pero de donde estudiaron la mayoría fue en el gobierno de Franco en España. Sí, por el vínculo de Trujillo, eso se mantenía muy fuerte. Con Franco. Sí. Y ya ellos habían ido, por ejemplo, a Fernández Domínguez lo mandaron a varios lugares a estudiar. Y esa gente se compenetraron, esas academias, con la democracia que había. Ahí mismo, para que me siga en ese mismo tema, ya la Escuela de Caballeros Cadetes Batalla de las Carreras tenía de política la permanencia de todos los caballeros cadetes de las Fuerzas Armadas hasta el segundo año. No. O sea, Fuerza Aérea, Marina de Guerra, Ejército, ahí estaba hasta el tercer año. Hasta el tercer año, ahí que era cuando regresaban a sus instituciones. Lo graduaban e iban a ser instructores en las diferentes instituciones a las cuales pertenecían. Luego lo subieron a 4 años, pero eso fue después de la revolución. Era nada más hasta el tercer año. Sí. Ok. Entonces, ¿qué ocurre? Ocurre que el gobierno del triunvirato, como tú me has pedido, Joel, fue un gobierno que deshizo las esperanzas del pueblo. No habían criterios de estadistas en lo que estaban gobernando, porque luego el mismo Tavares para allá renuncia, Tapia Espinal renuncia, ponen a Cáceres Troncoso. Los dos que quedaron, que estaban al momento de la revolución, eran hijos de personas muy vinculadas a los norteamericanos. Don Enrique Cabral Vicini, ni se diga, y Cáceres Troncoso era descendiente de Moncáceres. Moncáceres, que fue aquel que hizo las leyes agrarias que favorecieron grandemente a los sectores internacionales que se ubicaron aquí, como le decía en el otro programa, desde Ignacio María González en 1874 hasta los últimos días del gobierno de Trujillo. Bueno, con esta panorámica le dejamos dicho al país que el triunvirato hizo exactamente lo contrario a lo que quería hacer Juan Bosch. Juan Bosch, en su artículo 23 de la Constitución de la República, planteaba que la tierra tenía que estar en manos del campesino. Planteó la reforma agraria, el monopolio lo erradicó, los extranjeros solamente podían tener tierra si el Congreso lo concedía por ley y si era en el sector urbano. Cambió totalmente la situación que había. Entonces el triunvirato comenzó a trabajar desmontando lo que eran los objetivos económicos, éticos, económicos y sociales, como planteaba el título 1 de la Constitución de 1963. Hablaba de lo ético, social, económico, ético, es decir, lo primero, el manejo pulcro de la administración pública estaba de la concepción misma de la Constitución de la República. Don Andrés, que ahí pasa un tiempo, varios años, de un año y algo, en el tema del triunvirato,
¿qué sucede antes de la Revolución de Abril? ¿Qué contexto se da militarmente específicamente? Mira, la división, Cuidado, tú lo que quieres decir es cuándo pasa de guerra civil a guerra patria. no, Algo así. todavía. Bueno. Él se refiere, entiendo, Ujú. que tú dices militarmente. Militarmente, porque ahí que sucede verdaderamente el concepto para volver a la revolución, a la constitución, A la Constitución. del 65. Lo otro es Del político. 63, del 63. Lo otro es político, supuestamente. Pero un poder, como el poder militar, tuvo que imponerse. El poder militar lo que hizo fue que se dividió. Exacto. Y el grupo que defendía la constitución y la democracia fue el que encabezó Fernández Domínguez. A él lo sacaron del país. Ejército Nacional. Pero él dejó a Hernando Ramírez, teniente coronel, como encargado del movimiento aquí. Ujú. Él intentó que esa revolución que se dio en el 65, el 24 de abril, se diera en enero, 10 de enero, y él vino. Pero su hermano Ludovino lo traicionó. Lo informó al jefe de la Fuerza Armada de Luis Viña Román, y entonces desactivó a Fernández Domínguez. Siguieron conspirando. Eso pasó como cuando la independencia, que el 16 de enero hubo un manifiesto Francisco Rosario Sánchez. Que era- Hay que estudiar ese texto. que se iba a producir y luego tuvo que postergarse hasta el 27, pues aquí hasta el 24 de abril, cuando ya los conjurados habían acordado que como se estaban investigando tanto y se estaban dando cuenta que ellos estaban en esos movimientos, al primero que agarrar, cuando agarraran a los primeros iba a comenzar el movimiento. ¿Qué pasó? Comenzó el 24 de abril en el campamento 16 de agosto que dirigía, donde estaba la jefatura de Estado Mayor, que era Marco Rivera Cuesta, el que estaba ahí. Donde está la primera brigada de infantería del No, ejército. donde está Intec. Sí, donde estaba aquí, a donde sí, está sí, Intec, Intec. es que lo trasladan después al 25. Correcto. Donde está Intec. Ahí fue que se hizo prisionero a jefe de Estado Mayor Marco Rivera Cuesta, cuando él comenzó a agarrar preso en la mañana del 24, después de una denuncia de lo que estaban haciendo, por ejemplo, al capitán Novoa Garnes. No sabía de él. Capitán Novoa Garnes, que llegó a ser jefe de la escuela militar en Ciudad Nueva como mayor, terminó como teniente coronel. También ahí estaba Lora Fernández, que murió en el Matún. Ujú. Giovanni Gutiérrez, que era coronel full. Esa persona lo hicieron prisionero. Entonces, el grupo de Mario Peña Taveras y un sargento de la antigua Bravo y un grupo de sargentos y cabos y rasos, lo que hicieron fue que apresaron. La revolución de los sargentos. Sí, ahí agarraron preso al jefe de Estado Mayor, ese que está en la pantalla, el capitán Mario Peña Tavera en ese momento, una persona con la cual intimidamos mucho y terminamos siendo aliados todavía hasta que él murió hace un poco de tiempo. Mire, ahí al agarrarlo, al mediodía, llama al doctor Peña Gómez, que estaba en Tribuna Democrática, para darle a conocer que habían apresado y que se había comenzado el movimiento en el cual el mismo Peña Gómez estaba involucrado, que era el derrocamiento del triunvirato, la vuelta de Juan Bosch en elecciones. Peña Gómez como que se asusta y manda a llamar de nuevo que le informen si es verdad. Cuando le da la información, él pone el himno de la Marsellesa y comienza a llamar al pueblo a respaldar el movimiento militar. Y ahí el pueblo se lanza a la calle y un sinnúmero de militares se fueron reuniendo. Bueno, ahí estamos nosotros frente al estatua de Camaño, en el Conde, esquina Pablo Hincado, cuando le entregamos a él al coronel Mario Peña Tavera, que era capitán, le entregaba un reconocimiento. Bueno, pues a partir de ese momento, el pueblo se lanza a la calle. Dividido entre los militares. El otro Fuerza lado, Aérea. usted mencionó lo que estábamos a favor de la vuelta a la Constitución, pero Sí. no mencionó a Wessing y compañía. No, lo que pasa es que Wessing
Cuidado, el 24 de abril Lo estoy viendo como muy tímido. fue, Nada más me está mencionando un lado, vamos a mencionar el otro. No, ahora vamos para allá. El 24 de abril, cuando se produce el movimiento, que Peña Gómez llama al pueblo a la calle y la capital se enciende, entonces Don Enrique Cabral nombró como secretario de la Fuerza Armada a Wessing y Wessing esa ¿Cuánto tarde. daño le hizo Don Enrique Cabral a este país? Entonces, Wessing, Tanto que lo alaban. ya a las 6 de la Murió tarde, en su cama. ya él estaba como muchos, O mucho. Lo Lo que yo te decía ahorita. que le han hecho Como daño. al país. desafortunadamente muchos. Muchos. Esa es la génesis de la violencia de este pueblo. Lógico, la rabia pero ven acá, contenida. es que aquí hay una cultura de la violencia donde se fue muy permisivo con los que han maltratado al país. Eso es así. Entonces, esa situación que se dio, lo que hizo Wessing de una vez que trajo artillería y tanques esa misma tarde del 24, lo que reportó el grupo constitucionalista bajo la dirección de el mayor Núñez Nogueras, bajó con militares en la noche y tocó a la medianoche la sirena de los bomberos y el pueblo siguió en la calle. Los militares entraron. Una cosa, don Andrés, Rodolfo, tanques que odiosamente, groseramente, violentamente están siendo exhibidos en el patio del Ministerio de la Fuerza Armada, con lo que se maltrató al pueblo. Esos que están ahí. Sí, pero que fue de las Fuerzas Armadas. Que No, pues yo no te he dicho que no, lo que te digo es parte de la violencia. Ahí lo están exhibiendo. Y todos esos militares terminaron millonarios. Millonario no, hermano. Multimillonario y empresario con incidencia en todos los sectores. Eso es así. Bueno, lo cierto del caso es que esa tarde se emplaza en la parte oriental de Río Sama, del puente Duarte. Que es la referencia geográfica. Sí, se emplaza armamento para combatir. Wessing tuvo la idea de una vez tomar la capital, pero los constitucionalistas en la noche del sábado tomaron la capital. En la madrugada del domingo 25, ya a las 10 de la mañana, el pueblo estaba en el puente. Y estando en el puente Duarte, ocurrió que a las 10 de la mañana han derrocado a Don Enrique Cabral. Don Enrique Cabral fue derrocado a las 10 de la mañana del domingo 25, porque él mandó a buscar al único representante militar en la embajada americana, que era William Connet, coronel William Connet. Cuando lo manda a buscar, él le dice que deben intervenir los americanos. Le dice Don Enrique. Sí. William Connet le dice que no, que lo que había que formar era una junta militar. Y entonces ya ahí deponen a Enrique Cabral a eso a las 10 de la mañana. El general Salvador Montaz Guerrero, que era jefe de Interior y Policía, llama entonces al coronel Hernando Ramírez y le dice que ya don Enrique Cabral había renunciado, que enviara soldados allá al palacio, a tomar el palacio. Y entonces se envió a Camaño y a Giovanni Gutiérrez, que eran coroneles los dos. Llegaron al palacio, tomaron el palacio, el grupo de dirigentes del PRD comenzó a llamar a los diputados para elegir el presidente que iba a ser presidente provisional en lo que llegaba Juan Bosch, y eligieron a Molina Ureña, que había sido el presidente de la Cámara de Diputados, y en ausencia del presidente, vicepresidente y el presidente del Senado, le correspondía a él ser el orden jerárquico. A las 2 de la tarde estaba juramentado ya como presidente. El triunvirato ya había cesado, inexistente. pero la embajada americana lo que hizo fue que desconoció eso, y planteó que había que formar una junta militar. Al plantearse la junta militar, comenzaron las negociaciones del Grupo San Isidro y el Grupo Constitucionalista. No llegaron a acuerdo. En la tarde, los aviones de San Isidro bombardearon al palacio. Caliente ese 25. El domingo 25. Pero, ¿cómo lo bombardean? Mira, había el coronel Giovanni Thomas Fishburne, ese era americano de la Fuerza Aérea,
estaban allá pendientes a que eso se produjera. Pero de los Santos Céspedes, que era el jefe de Estado Mayor de la Fuerza Aérea, estaba vacilando. Dos personajes que luego tuvieron gran nombradía en la Fuerza Armada. Uno era mayor y otro era teniente coronel, que era Bochán Javier y Lluvere Montaz, chileno. Entonces, esos en su cama murieron. esos dos. No, Bochán le dieron un tiro sin querer con un fusil. No, Bochán Javier no murió en su cama. Sí. No, Lo mataron en Nagua. Lo mataron en Nagua. Sí, pero gozó demasiado, hermano. Lo cierto del caso es. Sí, pero tú sabes que esa muerte fue. Le violaron la mujer. No, pues eso no fue nada. De 8 años. Eso es una No, cosa eso no fue tremenda. nada. Sí. Adelante. Lo cierto fue que ellos dos entraron y obligaron a que los aviones, al jefe de Estado Mayor, que ordenara que los aviones bombardearan. Y ahí subieron los aviones. Ahí que comienza a bombardear. Una pregunta, Giovanni Gutiérrez. ¿a qué institución pertenecía? Ale- ¿Ya había pasado Camaño de la policía al ejército? Él era del ejército, Giovanni Gutiérrez. Sí. Pero en el momento de la revolución, ya habían pasado de la policía al ejército a Camaño. Ah, ok. No, lo que pasa es que usted sabe que eso es importante. No, claro. Lo que pasa es la iconicidad por el origen militar del ejército y que hasta ese momento se entendía que la médula espinal de las Fuerzas Armadas era el Ejército Nacional. Por número, por instrucción, por participación en las refriegas militares, el ejército era la institución más importante. No sigue siendo. Sí, bueno, lo que pasa es que- pues hay demasiado peluche, Pero, don Andrés. pero en ese momento. Demasiado empuja carritos que son coroneles. Sí, pero hay muchos académicos que son militares bien formados, porque yo conozco muchos militares que son para el país idóneos. Don Andrés, con el permiso que usted sabe que yo el cariño que le tengo, lo respeto en todos los órdenes, y que usted no me dio permiso para esto, yo lo voy a hacer porque usted y yo somos amigos y somos hermanos. Luis Ramón Cruz Holguín, que le decimos cariñosamente Lilo, era coronel y me parece que era subencargado del cuerpo de seguridad personal de doña Milagros Ortiz Bosch en la ocasión de vicepresidenta de la República en el año 2002. Fue ascendido a coronel en el 2002. Siendo subdirector de la Escuela de Caballeros Cadetes Batalla de las Carreras, le quitó la capona y le puso el laurel de segundo teniente a algunas personas que después él tuvo que pararse como un tallo con el rango de general, habiendo sido el coronel cuando ellos se hicieron segundo teniente. Ese es mi hermano, mi amigo, el hombre que esto no te trata de ti. hermano, pero perdóname. Estoy hablando de lo que dice don Andrés, de la cuestión militar del Ejército Nacional, Diego, ¿qué de dijo? los preparados, No, y de la los Fuerza Aérea, preparados. Marina de guerra. Sí, Acá hay mucha gente preparada. sumamente preparados y lo ponen en retiro, no llegó a general. Con todos los honores, ¿eh? Sí, pero vamos a seguir Bueno. con Lo cierto del caso es que esas cosas ocurren. Así es. cierto, pero que hay mucha gente buena. En ese momento del 25 de abril de 1965 se comenzó el bombardeo por hostigación de estos dos oficiales mencionados, pero también impulsado por el jefe aéreo, el representante de la embajada americana, Thomas Fishburne. A partir de ese momento se cambia el objetivo del movimiento constitucionalista, que no era hacer la guerra. El movimiento constitucionalista era para deponer al triunvirato, traer a Juan Bosch. y traer la constitución de Moca, como No, se llama, la del 63. No, la del 63 no es la constitución de Moca, otra es la de Moca. No, la de Moca es la de Fue cuando la de Moca se da cuando la revolución de los tabacaleros. Y ya estamos hablando de 1858. exacto, ese es otro. Pero esta es del 1963. La de Juan Bosch. Que es totalmente, tiene muchas cosas buenas como la de Moca, pero el asunto de la tierra, la ética en la administración, fue más allá Juan Bosch. Lo cierto del caso es que el 26 en la mañana
el 25 de la noche, Camaño se asila en la embajada de El Salvador, porque el objetivo no era pelear entre hermanos, era hacer lo que se hizo en el 1962, cuando Fernández Domínguez apresa a Rodríguez Chavarría y repone al Consejo de Estado, y las Fuerzas Armadas se aliaron de una vez todos. Entonces se pensaba hacer lo mismo el 24 de abril, pero a los americanos plantear la Junta Militar, que se dio la Junta Militar, porque el 27 cuando el pueblo, los civiles y militares vencen a las tropas de San Isidro, que la vencieron. Sí, eso es indiscutible. Hay en este libro de Camaño, Biografía de una época, en la página 151, una cita que, para que mucha gente entienda que los constitucionalistas ganaron la batalla del 27, yo quiero leer aquí. Adelante, proceda. En la página 151, donde Eso es lo que yo nunca he podido superar. Están frustrados con eso. sí, Al día de hoy, No, viven frustrados con eso. No, porque ellos, aun cuando han pagado tantas plumas, no han podido demostrar que no fue así. Lo que pasa, hermano, es que hay diferencia en la instrucción aviesa y la resolución de un hombre. Esa es la diferencia. el embajador William Tappert Bennett le escribe al Departamento de Estado. Eso es el 28. ¿Qué es lo que estamos hablando de los documentos desclasificados. Estamos leyendo el libro. cuando Biografía de una época. Camaño, biografía de una época. de Halle Herman. De Halle Herman. Un libro que les recomiendo. Claro. Le recomendamos a todo el que quiera conocer bien esos detalles. Dice él, crítico. Lamento informar, eso es el Departamento de Estado, el 28. Lamento informar situación deteriorándose rápidamente. Pilotos San Isidro cansados y desalentados. De Pradel dice, no puede controlar situación. Jefe Mac fue a San Isidro, halló a Belisario Peguero en estado histérico, presionando retirada, cantidad de oficiales llorando. Benoit solicita formalmente tropas de Estados Unidos. El equipo del país unánimemente considera que ha llegado el momento de desembarcar los marines. Vidas norteamericanas están en peligro. Propone cabeza de playa marina en el Hotel Embajador. Si Washington desea, pueden ser desembarcados con el propósito de proteger evacuación de ciudadanos norteamericanos, con ese pretexto. Pero ya en la Junta Militar, compuesta por Casado Saladín, Benoit y Olgo Santana, habían escrito al Departamento de Estado. Lo que hace William Tappert Bennett es que lo ratifica, solicitando la invasión norteamericana, que la quería solicitar desde el principio don Enrique Cabral, porque el impulso del pueblo, el pueblo amante de la libertad y la democracia, fue tan grande que se entendía que no había posibilidad de controlar a un pueblo en la calle, unido a los militares democráticos. Bueno, lo cierto del caso es que los americanos el 28 comienzan a desembarcar y la guerra sigue. Ahí se convierte de guerra civil en guerra patria. Guerra patria porque se está combatiendo ahora una tropa extranjera. Así es. Porque se creía que cuando los americanos llegaran, los constitucionalistas se iban a entregar o iban a entregar las armas. No fue así. Lo que plantearon los constitucionalistas fue, bajo la dirección ya del coronel Camaño, que lo habían nombrado el 26 presidente, secretario de la Fuerza Armada, en sustitución del coronel Hernando Ramírez, que se enfermó del hígado. Tenía un problema, pero Camaño, cuando lo sacaron, cuando él salió de la embajada de nuevo, se unió al pueblo. Terminaron en una confrontación con William Tappert Bennett, el embajador norteamericano, y de ahí se van a pelear hasta morir al puente. El día 30 ya se plantea tomar la fortaleza Osama. ¿Para qué? Para rescatar armas y seguir peleando, porque ahora hay una invasión. Sí. Entonces ese día 30 se le encargó al coronel Lora Fernández esa operación. Hubieron jóvenes de esa época como Fafa Tavera y muchos que hicieron un gran trabajo, pero tomaron la fortaleza Osama. Y al tomar la fortaleza Osama buscaron las armas que había, y al buscar las armas
el grupo de constitucionalistas que ya los americanos habían arrinconado de que llegaron en Ciudad Nueva, o sea, en 22 cuadras, para los constitucionalistas del país entero, para lo contrario, porque los americanos vinieron a defender a la oligarquía militar y civil del país. Los americanos vinieron a defender lo corrupto, aunque hoy los americanos están detrás de castigar la corrupción aquí, que es verdad, lo están haciendo. Y se ha visto lo que le hicieron, por ejemplo, allá en Anaheim y a otros funcionarios corruptos. Y cosas que nosotros no vemos mal. Yo puedo aclarar por qué no lo vemos mal, más adelante. Porque la gente puede pensar, bueno, una intromisión, bueno, ellos están utilizando allá, aquí no vengan, no es que allá no hagan lo que les da gana. Pero aquí no vengan. Y eso es una cuestión imitable, inclusive. Un derecho. No, y además imitable, porque lo que es bueno es imitable. Es bueno, lo que es bueno es bueno. No podemos tener dos caras. Así es. Entonces, ¿qué ocurre? A partir del día 30 se comienza a escribir una historia. Viernes 30. Se comienza a escribir una historia de honor en este país, grande. Porque los sectores de la OEA querían convencer a Camaño de que pactara y se entregara. Inclusive a Camaño le ofrecieron, lo quisieron sobornar. Y Camaño le responde al secretario de la OEA que, mire viejo, carajo, ¿usted quiere que le caiga galleta? Fue así. Lo cierto del caso es que el 3 de mayo Bosch convence a Camaño para que haya una representación institucional, constitucional, que era que él fuera presidente de la República. Entonces él dijo que no, Camaño, no es una orden que le estoy dando. Entonces Camaño ahí pasa a ser el presidente constitucional en armas, juramentado el 4. El martes 4 lo juramentan en el Parque Independencia. A partir de ahí se quiere comenzar a hacer acuerdos, a hacer reuniones con una comisión ad hoc de la OEA. Pero ¿qué pasa? El día 10 es la primera reunión, 10 de junio. ¿Qué ocurrió? Que el 14 de junio hubo una manifestación multitudinaria. Había que ver esa Duarte, como bajaba la gente de todo el país a ese acto. Entonces, ¿qué fue lo que hicieron? No se puede seguir negociando, porque el objetivo era engañar a los constitucionalistas. Pero ante esa manifestación popular tan grande, lo que hace es que plantean tomar la Ciudad Nueva. Y el 15 de la mañana, que había reunido el 16, los soldados norteamericanos bajo la dirección de Bruce Palmer, que era el general más experimentado del Pentágono, de acuerdo a los datos que tenemos, intentaron tomar la Ciudad Nueva y comenzó el tiroteo temprano de la mañana. El compañero estuvo ahí. Ah, estuvo ahí en ese tiroteo. Él estuvo comandando. El comandante del comando Luperón. Y puede decir algo de eso que ocurrió, cómo era ese momento. Bueno, nada, yo creía que no iba a tomar la palabra porque nosotros, la fundación ha decidido que nuestro vocero es el que lleve la voz cantante porque sabe hacerlo. Pero nos tocó realmente como comandante. Eres un poquito más. Como comandante del comando Luperón, asumir esa responsabilidad y enfrentarnos junto con otros comandos. Junto con otro comando. Enfrentar ese momento y frenamos los americanos porque nosotros estábamos ubicados donde, no sé si alguno de ustedes conoce donde estaba la cédula ahí en la Isabel la Católica. Nilson sabe que en es más ese viejo entonces, la Isabel la Católica, y ellos lo frenamos, ellos llegaron el comando, nosotros estábamos radicados ahí era que estábamos, y ellos llegaron hasta el Alcázar de Colón. Ahí en el Alcázar de Colón, y tuvimos una gran batalla. Ya entendíamos como los miembros del comando que estábamos muy cerca de ellos y optamos por retirarnos. Entonces nos ubicamos en el San Carlos. No, ahí mismo en la Isabel la Católica, un banco, el Scotian Bank, que estaba en la Mercedes con Scotian Bank, nos radicamos ahí. Y ahí estuvimos batallando, después enfrentándonos con ellos, hubo una pausa ahí, y entonces el enfrentamiento era con la gente de los molinos, porque los molinos estaban tirando duramente para el comando de nosotros por la baja que le habíamos hecho. Y esa fue la participación. Los molinos estaban los americanos. Sí, de arriba. Tenían controlado el conde. El que salía, oye, así era. Luego el que tenía la ametralladora con toda la cantidad de gente que tumbó. Pero lo cierto del caso es que todo el cordón peleó, todos los comandos. Le dimos la oportunidad a él en el que él estaba. Pero eso fue una demostración tan grande que hubo que detener al otro día el combate
porque estaban reunidos las Naciones Unidas y el delegado de Francia, cuando era Charles de Gaulle presidente, dijo que hasta que no cesara esa agresión no iban a levantar la sección de la reunión. Don Andrés, en 2 minutos nos quedan del programa. Excelente la explicación que hemos tenido, la trayectoria Excelente. hasta este momento. ¿Por qué ganamos al imperio más grande del mundo? Mira, ¿Por qué le ganamos? La derrota del imperio más grande del mundo. Don Andrés, perdón. Diferencia el número, los 42,000. Sí, pero ¿por qué ganamos? Yo le digo por qué ganamos. Porque aunque se firmó el Acta de Reconciliación Dominicana, el acto institucional del 31 de agosto de 1965, donde se terminaba la guerra y vino un gobierno provisional de Héctor García Godoy, aunque se instaló el gobierno el 19 de diciembre, se planificó un asalto al Hotel Matún, habiéndose firmado ya el armisticio, habiéndose firmado ya que venía la Una paz. emboscada. Traicionaron a ese acuerdo. Y las tropas que enviaron fueron dirigidas por el mismo Bruce Palmer, Hugo Panasco Alvin, general de 5 estrellas, uno tenía 3, otras 5, y la cantidad de muertos que hubo en el Hotel Matún fue de 50 a 1, porque murieron más de 50 de los grupos que ellos prepararon en San Isidro, y murieron solamente 2 de nosotros, que fue el coronel Lora Fernández y el sargento Peñita. Ahí fue que se acabó la guerra. ¿Y por qué perdieron? Porque el 22 de diciembre sacaron de aquí a Bruce Palmer, porque perdió, no tomó, y el 26 de diciembre sacaron a Hugo Panasco Alvin. Fracasaron en su misión de derrotarnos militarmente. 3 y 5 estrellas, hermano. O sea, sí. Ok. Eso es correcto. Bueno, señores, no hay tiempo para más. Nosotros volveremos mañana con otros programas aquí en Pulso Político. Llanos valientes alcemos nuestro canto con viva emoción, y del mundo a la paz ostentemos nuestro invicto glorioso pendón. Salve el pueblo que intrépido y fuerte a la guerra a morir se lanzó, cuando en bélico reto de muerte sus cadenas de esclavos rompió.